para intercambiar agradable y relajadamente diversos temas, de muchos temas. Ese mismo combo abrió este espacio de tertulia para conocer la visión post-pandemia COVID-19 de diferentes personas y esperamos que esas visiones le permitan a los participantes estructurar su propia visión post-pandemia. Así, hoy llegamos a la novena tertulia de la cuarentena humana. Nos han acompañado el 7 de mayo Gustavo Wilches, el 11 de mayo Camilo Romero, el 14 de mayo Luis Gonzalo Tejada, el 19 de mayo Leonor Talavata, el 21 de mayo Germán Pavón Gómez, el 26 de mayo Óscar Ospina, el 28 Keipo Timaná, el 2 de junio Gerardo Montenegro Paz y hoy nos acompaña Víctor Hugo Moreno. Hemos establecido unas sencillas reglas para el conversatorio, que lo único que pretenden es hacer más dinámico y participativo este espacio. Solicitamos entonces, con el mayor de los cariños, primero, silenciar los micrófonos, dos, desactivar las cámaras y les pedimos eso para que el ancho de banda, que en estas horas ya se volvió mucha costumbre que la gente se comunique por estos medios, entonces para que sea más clara y no se interrumpa la conversa con nuestro compañero Víctor Hugo. Las preguntas se harán al finalizar la participación de Víctor Hugo, que es nuestro invitado de hoy, y para los que quieran hacer una pregunta al invitado, le pedimos escribir en el chat que está al lado, quiero preguntar. Y en estricto orden, les daremos la palabra. Se sugiere que las preguntas sean muy breves y para realizarlas se les concede 30 segundos solamente. Así que en medio de la conversa, y si ya tienen la pregunta y saben lo que van a preguntar, vayan estructurándola. Pongan quiero preguntar para que la pregunta sea muy clara y muy corta. Esto solamente para permitir y facilitar la participación de mucha más gente. Les recordamos, es nuestro deber como Cuarentena Humana, que esta charla va a ser grabada y está siendo grabada. Así que le damos la bienvenida a Víctor Hugo con la presentación que hace de él nuestro compañero Walter Aldana. Walter. Gracias, Andrés. Buenas tardes a todas y todos. A Hugo Calvache, a Eduardo Mulato, a Fanor, que lo vi por allí ya. En fin, a todas y a todos, las compañeras que nos han ayudado a construir este proceso. Muchas gracias a Víctor Hugo. Víctor Hugo, ustedes leyeron en el flyer, le llaman ahora sí la cosita esa que donde va la invitación. Allí, Vicky, estaba planteado como el currículo de la hoja de vida de Víctor Hugo, pero más que eso yo quisiera decir que conocí a Víctor Hugo en el ejercicio por parte de él de la Consejería Mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, ACON. Un joven caloteño que le había visto en el liderazgo de las comunidades afro y en la construcción del plan del buen vivir, que es su ruta que determina hacia dónde van las comunidades afro del norte del Cauca. Tuve la fortuna de coordinar con él, siendo él la autoridad mayor de ACON y yo funcionario de la Fundación Tierra de Paz, coordinar unas intervenciones que hicimos en el territorio, unos acompañamientos por parte nuestra en temas relacionados a unas cosas muy importantes. Uno, al seguimiento a los acuerdos que han firmado las comunidades, el pueblo afro del norte del Cauca con el gobierno nacional y que este le ha incumplido. De otra parte, el acompañamiento para que la unidad de víctimas genere realmente un ejercicio de reparación colectiva de varios consejos comunitarios que incluso algunos de ellos tienen ya un fallo de la Honorable Corte Constitucional. Y también el acompañamiento a sus códigos de convivencia,
a sus ejercicios de construcción de autoridad propia, de ley propia también, y eso permitió que nos conociéramos en términos de identificar dos temas que eran fundamentales. El tema de la identidad y sentido de pertenencia del pueblo afro a su cosmovisión, a su proceso organizativo. En eso Víctor Hugo insistió durante todo su ejercicio de consejería mayor fuertemente, y hoy nos encontramos, bueno, y en el desarrollo de la movilización indígena, campesina y popular, donde se da pues todo este ejercicio el año anterior, eh, son ellos, son las comunidades afro los responsables de mantener, digamos, visibilizada la protesta en ese corredor que hay de Morales, Buenos Aires y tal. Eso permitió entonces, aló, vale, me dice Víctor Hugo que se está escuchando entrecortado. ¿Escuchan todos entrecortado? El número. No, se escucha bien. Yo escucho bien. Estamos escuchando bien. Yo escucho bien también. Le digo a Víctor Hugo que revise, por favor, revisa, Víctor Hugo, la conexión tuya del auricular, para ver qué es lo que está sucediendo. Pero termino ya para darle la palabra a Víctor Hugo en que en este momento de la pandemia, las organizaciones sociales, afros, indígenas y campesinas, viendo la lentitud de la institucionalidad para responder al tema de enfrentar la pandemia, enfrentar el COVID-19, fueron las mismas autoridades tradicionales y organizaciones comunitarias que arrancaron a hacer el ejercicio de control territorial desde la participación, y fueron construyendo los protocolos de cómo enfrentar el tema de la pandemia. Ese interés es el que el día de hoy, ¿cierto?, nos ha llamado acá a todas y a todos, y queremos escuchar de Víctor Hugo, que esperamos ya tenga bien su conexión. De Víctor Hugo esperamos escuchar. Y ustedes lo vieron en lo que nosotros planteamos allí, que se denomina, ¿cierto?, el control territorial en pandemia y la Guardia Cimarrona. Entonces, bienvenido, Víctor Hugo, y es suyo los micrófonos. Por favor, apaguemos las cámaras, por favor, apaguemos los micrófonos, y cuando hagamos las preguntas seamos precisos. Bienvenidas y bienvenidos todos. Víctor Hugo tiene que abrir el micrófono. Lo tiene cerrado. Pablito, ¿le puedes abrir el micrófono a Víctor Hugo? Víctor Hugo, no te escuchamos. Aparece Es que con tiene el micrófono micrófono. desactivado. Tiene que activar el micrófono. Voy a llamarle.
Buenas tardes a todos y todas, Sí, se escucha bien. pero yo no he entendido nada. No me deja conectar la cámara. ¿Me escuchan? Ya te escuchamos, ya te escuchamos. Te escuchamos perfectamente, Víctor Hugo. Sí, el sonido está muy bien, Víctor Hugo. Dale, Víctor Hugo. El compañero Eduard Mulato, que sí debe cerrar el micrófono. Adelante, Víctor Hugo. No me deja, no me deja. No me da opción. Pablo, por favor, apaga el micrófono al compañero. Dice, me dice Víctor Hugo que está conectándose nuevamente. Ahora, hermano, pues si no puede salir presencialmente, que lo haga, que hable, que yo creo Sí, se que lo está podemos conectando escuchar. nuevamente para poderlo hacer, sí. Si no puede prender la cámara, sí, el audio. Sí, claro, pero se está conectando. Por favor, quienes tienen las cámaras prendidas, apáguenlas. Debe cerrar el micrófono. Listo, Víctor Hugo. Buenas, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes. Arranca. Víctor Hugo, te estamos viendo y escuchando, dale. Buenas. Buenas tardes, ¿Me escuchan? Sí, dale, Víctor, dale. Víctor Hugo no está escuchando a nosotros. Bueno. Escríbanle que sí. Escríbanle todos que sí. Sí, vamos a hablar un poco de la resistencia. Sí, estamos, bueno, pues primero que todo agradecer la invitación a esa tertulia y saludar a todos y todas las personas que están, hombres y mujeres conectados para poder compartir en este diálogo. Y pues intentaré contarles brevemente lo que estamos haciendo desde las comunidades del pueblo negro del norte del Cauca. En este caso, toda la dinámica que estamos desarrollando para prevenir el contagio desproporcionado de el COVID-19 en nuestros territorios,
sabiendo la precaria capacidad instalada médica que hay para atender lo que está sucediendo y lo que se puede venir. Y para mí es un placer poder hablar un poco de esto, como en representación de nuestras autoridades étnicas, pero también en representación de la Guardia Cimarrona, que nuestra guardia la hemos denominado Chechelo Ritiela Prieto, en una apuesta de ir haciendo realidad un mandato que nosotros tenemos de la Asamblea General de ACON con respecto a recuperar la lengua madre y haciendo algunas investigaciones, lo que encontramos más cerca a la lengua madre para el norte del Cauca, para las comunidades negras del norte del Cauca, es la lengua palenquera. Entonces, como comunidades que conformamos el pueblo negro de esa región, que está representado en los consejos comunitarios, múltiples organizaciones sociales que conjugamos en los consejos comunitarios y posteriormente también en ACON como Asociación de Consejos Comunitarios, Autoridad Regional. Entonces, les hablaré un poco de eso. Yo quiero, pues, es que al comienzo se escuchaba un poco mal, entonces yo quiero que me confirmen, así sea por mensaje, que sí se está escuchando, para poder continuar. Aunque aquí ya estoy viendo algunos mensajes. Listo. Bueno, les cuento, nosotros tenemos un plan de Buen Vivir 2015-2035. Ese plan se terminó de construir en el 2015 con 11 ejes temáticos de cara a la cosmovisión propia de desarrollo que tenemos como comunidad y lo que queremos trabajar durante estos años en términos de generar algunos cambios que nos permitan vivir mejor, y no solamente como comunidades negras de este pueblo étnico del norte del Cauca, sino con el relacionamiento que tenemos con otros pueblos, con otras comunidades campesinas, pueblos indígenas, pero también con las comunidades que están en las áreas urbanas, entendiendo que en muchas cosas nos encontramos y en las que no nos encontramos, pues las sobrellevamos y las compartimos en conjunto. Esos 11 ejes temáticos tienen que ver con el fortalecimiento del gobierno propio, de los consejos comunitarios, como a partir del derecho consuetudinario, pero respaldado por el convenio 169 de la OIT, por la ley 70. Allí hay algunas acciones propias de fortalecimiento de la Guardia Chechelo Ritiela Prieto, que ahora voy a profundizar en ello. Está el eje temático de salud propia y medicina ancestral, cómo recuperamos y sostenemos en el tiempo esas prácticas tradicionales de los sobanderos, de los sabedores, sabedoras, de las parteras y de todas las personas que han permitido que como pueblo negro persistamos y pervivamos en ese territorio. También tenemos el eje para trabajar la educación en nuestro territorio. Tenemos un sueño que las 64 instituciones educativas que están en nuestro territorio hagan el tránsito a ser instituciones educativas educadoras, pero también con una pedagogía y metodologías propias de nuestros pueblos de cara a la construcción de paz en el territorio. Otro eje tiene que ver con todo el tema de infraestructura social. Tenemos rezagos de infraestructura social en muchas comunidades, no solamente en las comunidades del pueblo negro, sino en muchas comunidades del Cauca. Todos sabemos lo que compartimos en términos de necesidades, y por eso situaciones o apuestas como los PD, como nuestros propios planes, como las incidencias que hacemos en los planes de desarrollo municipal y departamental. Tenemos el otro eje, que es el de derechos humanos e integridad étnica y cultural.
toda esa apuesta de protección de la vida, de protección del territorio, de la protección colectiva e individual de nuestros líderes, lideresas y autoridades. Estamos trabajando también otro eje que es el de crisis humanitaria, víctima y posconflicto, que tiene que ver relacionado a la reparación histórica, pero también a la reparación colectiva. 36 de los 43 consejos comunitarios que hoy hacemos parte de ACON somos reconocidos como sujetos de reparación colectiva por todas las afectaciones del conflicto armado. Otro eje tiene que ver con el de tierra, territorio y ambiente, cómo generamos las condiciones de el equilibrio en el territorio, de la protección territorial en términos de proteger las demás formas de vida. No somos solo los seres humanos los que tenemos derecho, y esa es una de las cosas que tenemos que trabajar para garantizar un mejor vivir. El eje de comunicaciones, cómo mejoramos la comunicación hacia adentro y hacia afuera de nuestras comunidades, como en lo general. Y bueno, no sé, ahí está el eje de mujer. Todas esas acciones concretas que tenemos que hacer a favor de las mujeres para ir cerrando esa brecha que ha generado el racismo estructural en nuestras comunidades. Creemos que las mujeres juegan un papel importante, y a propósito, la Guardia Chichelo Ritiela Prieto, más de 1000 guardias que somos en este momento, la mayoría son mujeres, y las más metelonas y las que más ponen el pecho son las mujeres, en aras de defender y de cuidar el territorio y el ambiente, y de la protección también del cuidado de la vida. El eje de género y generaciones, como con nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras jovencitas, hacemos un trabajo que permita la sostenibilidad en el tiempo de este trabajo que hemos empeñado la palabra para poder pervivir y permanecer en los territorios, y no irnos a engrosar esas líneas de miseria en las grandes ciudades y en las grandes urbes. En general, les quería contar básicamente como un breve contexto de la organización para poder adentrarme en todo lo que quiero compartirles de la Guardia Cimarrona Chichelo Ritiela Prieto. Como lo decía ahora que explicaba uno de los ejes, somos 43 consejos comunitarios en este territorio. Esos 43 consejos comunitarios están ubicados o abarcan el territorio ancestral y cultural de 209 comunidades rurales de comunidades negras, algo así como 135,000 habitantes, más de 30,000 familias, porque los consejos comunitarios representamos ese territorio ancestral donde históricamente nuestros ancestros recuperaron o tuvieron esa tierra con sangre por recompensa de pelear en las batallas de independencia, con oro, con trabajo y con recursos, de los mismos recursos que iban ahorrando cuando trabajaban en las fincas esclavistas o en las minas esclavistas. Y se encuentra uno en términos de ir fortaleciendo la historia y la memoria, cosas como que la abolición de la esclavitud se dio en 1851 y hay títulos que hemos encontrado de personas negras en 1810, títulos de predios. Entonces uno dice allí qué pasó, no nos han contado la historia completa, no tenemos la memoria completa de cómo es que fueron esos mecanismos de resistencia y de pervivencia en el territorio. Si 30 años antes de la abolición de la esclavitud ya había gente negra con propiedades. Entonces, es parte de lo que hay que reflexionar, y estamos en ese proceso. Nosotros tenemos una apuesta de recuperar aproximadamente 60,000 hectáreas de tierra que perdimos en el norte del Cauca, de las cuales ya hemos recuperado a partir de las luchas y a partir de las movilizaciones sociales
3.600 hectáreas. Vamos lento, pero vamos en proceso. Y aunque en el norte del Cauca se creó el primer consejo comunitario, el primer consejo de comunidad negra a nivel nacional, que es el Consejo Comunitario Cerro Teta del municipio de Buenos Aires, Cauca, hoy ese consejo no tiene títulos colectivos, derecho ganado, derecho peleado, derecho conquistado, y de todas las 3.000 y pico hectáreas que hemos recuperado, solo hemos logrado que se titulen 3 hectáreas. Además del ejercicio de recuperar la tierra, estamos también en la discusión de que la tierra que hemos ido recuperando no se nos quiere titular colectivamente por todos los intereses de la política de desarrollo económico que va por encima, que la ponen siempre por encima de los derechos humanos y de los derechos étnico-territoriales. Por esa situación no nos ha querido titular ni siquiera los predios que hemos adquirido, comprados, o que el gobierno ha tenido que comprar y entregarle a la comunidad. Sin embargo, seguiremos en nuestra lucha y en nuestra apuesta como autoridades étnicas en el marco del Plan de Buen Vivir del norte del Cauca. Bueno, ya les hablaba, quería compartirles un poco sobre una definición, un constructo que nosotros hemos hecho de gobierno propio. Gobierno propio es la construcción de bienestar y la autorregulación de las comunidades por medio de sus autoridades étnicas. Y es un ejercicio que permite trabajar con nuestros programas a favor del territorio para garantizar esos derechos colectivos y el goce efectivo de esos mismos derechos. Bueno, quiero contarles que la Guardia Chichelo Ritiela Prieto, que ese es un nombre que hemos adoptado en los últimos años, y también el nombre de Guardia Cimarrona lo hemos adoptado desde el 2013, a partir del primer congreso que se hizo de los pueblos negros en Colombia, en Quibdó, entre el 23, creo que fue entre el 23 de agosto y el 27 de agosto de 2013, hace que 7 años aproximadamente. Allí, a partir de la experiencia de los compañeros y compañeras del Palenque San Basilio, en el norte del país, en el municipio de Mates, se optó por llamar Guardia Cimarrona a ese proceso de resistencia que traíamos históricamente en el territorio. Eso hay que reconocer, aunque antes no se llamaba Guardia Cimarrona, siempre ha existido, históricamente ha existido procesos de resistencia y de protección territorial, procesos de resistencia que se extendieron a esta región incluso con el Palenque El Castigo, que estaba muy cerca a la cuenca de El Patía. Pero además de eso hay vestigios de que en el norte del Cauca hubo pequeños palenques, y eso es de la investigación y de la construcción, de reconstrucción de memoria que estamos trabajando, porque para muestra un botón, el Consejo Comunitario nuestro se llama Pandao, el Consejo Comunitario que hoy represento, soy el representante legal y a su vez también un integrante de la Guardia Cimarrona, se llama Pandao, y Pandao es un término que históricamente hemos heredado de una práctica que hacían las personas esclavizadas a las orillas del río Palo, donde cuando se escapaban de las fincas esclavistas y de las minas, en medio de la zona boscosa, se iban hasta la orilla del río Palo, pescaban, cazaban, adquirían algo de alimento por medio de estas prácticas tradicionales y enterraban eso en la playa, a la orilla del río, y con lo que podía armaban una fogata sobre esos peces o sobre los animales que hubieran cazado, fogata que servía para calentarse, pero hacia abajo estaba cocinando esa comida que envolvían en hojas de biao, para los que recuerdan esas prácticas
tradicionales. Cuando llegaban los esclavistas con los perros y con el ejército a recapturarlos, pues encontraban eran las fogatas, destruían las fogatas como un mecanismo de presión de que regresaran a las fincas, y ellos pues ya estaban escondidos. Cuando ya se iban con los perros y con los ejércitos, regresaban, y allí donde había estado la fogata tenían su comida cocinada, asada, para poderla consumir, y eso fue una práctica que permitió que muchos que se lograron la esclavitud, evadir la esclavitud, perdón, pudieran vivir y permanecer en condiciones de cimarronaje y de libertad. Entonces, solo el término de pandado y ese término de esa práctica ancestral demuestra que hubo posibles palenques alrededor del río Palo también, lo que se llamó Monte Oscuro, en otras partes se llamó Caña Brava, Monte Bravo. Hubo varias oportunidades de ejercer el cimarronaje en estas comunidades. Entonces, desde ese tiempo uno dice, pues tenía que haber un ejercicio de guardia, un ejercicio de protección de las personas que se escapaban de las fincas, que se escapaban de las minas, y aunque en ese tiempo no se llamaba guardia cimarrona, ejercían todo un proceso de protección territorial. Les cuento todo ese antecedente para concluir lo siguiente. Para nosotros como pueblo negro del norte del Cauca, como las comunidades que hacemos parte del pueblo negro del norte del Cauca, hemos tomado la decisión que nuestra guardia Chechelo Ritiela Prieto hace parte integral del sistema de justicia ancestral del pueblo negro del norte del Cauca. Y de ese sistema de justicia ancestral que también demuestra el ejercicio de justicia propia, que es el que ha permitido tener la convivencia, el relacionamiento entre comunidades, entre familias, históricamente, para que se pudiera consolidar lo que hoy conocemos como territorio ancestral del norte del Cauca. Y nuestras autoridades, en este caso el Tribunal de Ética y Justicia Ancestral, que hace parte del Consejo de la Autoridad Mayor de ACON, ¿sí? Y hago un paréntesis allí, la Autoridad Mayor de ACON está conformada por el Consejo Mayor de ACON, el Tribunal de Ética y Justicia Ancestral y una Junta de Vigilancia y Control Interno que nosotros tenemos. Y nuestro Tribunal de Ética y Justicia Ancestral de ACON, que lo conformamos en el 2014, es el órgano encargado de liderar el sistema de justicia ancestral y impartir y administrar la justicia propia ancestral del pueblo negro del norte del Cauca. Y en un ejercicio con nuestras autoridades, ellos definieron que el sistema de justicia ancestral es el proceso comunitario del pueblo negro encargado de armonizar el territorio ancestral y colectivo de esa región, a partir de sus conocimientos ancestrales, prácticas, usos y costumbres culturales, con el fin de salvaguardar el territorio, la familia, la comunidad, para resolver los conflictos al interior de ellos o entre ellos, conflictos o tensiones. Y aunque seguimos construyendo definiciones consensuadas sobre lo que para nosotros es la guardia cimarrona, yo me voy a atrever a leer algo de lo que hemos ido trabajando, sin embargo sigue en proceso de construcción. Y para nosotros la guardia cimarrona es el órgano de la autoridad de los pueblos negros, pero en este caso el pueblo negro del norte del Cauca, encargado de liderar procesos de control territorial, la aplicación de normas prácticas y acompañar la administración de justicia propia ancestral del pueblo negro del norte del Cauca. Esto está en proceso de consenso porque nuestras decisiones se refrendan en asambleas o en nuestro gran encuentro de consejos comunitarios que hemos institucionalizado, y que el año pasado hicimos el tercer encuentro de consejos comunitarios en el mes de noviembre. Este año esperamos hacer el cuarto consejo comunitario, donde salen mandatos alrededor de lo que nuestras autoridades deben de hacer
para la implementación efectiva del plan de buen vivir del pueblo negro del norte del Cauca. En ese orden de ideas y con esa breve explicación o larga, extensa explicación, quiero contarles que en ese tiempo de COVID, en ese tiempo de pandemia, el tener conformada la Guardia Cimarrona, Chechelo, Ritiela, Prieto, y que hoy ya suman más de 1000 personas, ha permitido fortalecer la dinámica de gobierno propio, la dinámica de control territorial, y hoy ya llevamos aproximadamente 3 meses en 40 puntos de control que tenemos en la mayoría del ingreso, del acceso a los consejos comunitarios, puestos de control donde se desarrollan actividades de pedagogía, actividades de limitar el acceso a personas que no son del territorio y que no tienen una tarea específica a realizar en el marco de las excepciones que ha puesto el gobierno nacional, y también regular políticas municipales y departamentales como el pico y cédula. Entonces, además de este tema de netamente control, pues se hace, como decía, pedagogía y se hace desinfección para las personas que tienen las autorizaciones de movilidad o que tienen que entrar y salir a los territorios para abastecerse de alimentos. En esos 40 puntos de control, que pues desafortunadamente no todos los consejos comunitarios tienen, pero los que tienen los puntos de control y los que tenemos los puntos de control, creemos que le estamos apostando y aportando a todo el territorio, incluso no solamente a los territorios de las comunidades negras, sino donde habitan las comunidades indígenas, campesinas y urbanas, y creemos que esta labor ha sido fundamental para prevenir el contagio desproporcionado del COVID-19 en los territorios. Creo que en gran parte esa baja contaminación, esa baja adquisición de la enfermedad, esa baja desarmonización del territorio, se debe a los controles territoriales que estamos haciendo como Guardia Cimarrona, que están haciendo los compañeros indígenas, la Guardia Indígena y la Guardia Campesina. Creo que en términos de cuidar la vida y de cuidar el territorio, todos deberíamos de ser guardia, independientemente de que tengamos un chaleco, independientemente de que tengamos un distintivo, y eso hace que nosotros y todas seamos solidarios y seamos responsables con una labor que tenemos que hacer. Porque en esos 40 puntos hemos tenido dificultades, pero también hemos tenido momentos que he denominado gozosos. Entonces yo quiero contarles algunas dificultades que hemos tenido, o sea, y que creo que las comunidades indígenas que nos están escuchando y las comunidades campesinas donde hay guardia en ejercicio para prevenir el contagio del COVID saben. Tenemos dificultades desde que parte de la misma comunidad nuestra se disgusta, se molesta por esta práctica de control territorial que lo único que está haciendo es salvar vidas. Y esas son de las dificultades menores. Yo creo que son de las tensiones que logramos resolver entre nosotros. Pero nosotros hemos tenido puestos de control donde personas de Cali, de Jamundí, de otros territorios, quieren venir a pasarla bueno en nuestros territorios, en nuestros ríos, en nuestras quebradas, y desafortunadamente nos hemos encontrado con personas que les gusta generar el desorden y en algunas ocasiones incluso andan armados y hasta con armas nos han amenazado, que tienen que dejarlos pasar, pero con todo eso, miren, algo especial. En algunos controles territoriales, las mujeres son las primeras que salen a poner el pecho, a decir no pasa y no pasa, o tiene alguna excepción, o tiene algún permiso, si no lo tiene no puede pasar. Cumple con el pico y cédula, si no lo cumple no puede pasar. Y eso creo que a los hombres lo que nos hace es darnos fuerza para seguir en este ejercicio,
porque en esto hay que dejar de lado el machismo y darle reconocimiento a las mujeres cuando se han puesto el sombrero y se amarran muy bien los pantalones. Hemos tenido problemas con atropellos de la fuerza pública. La fuerza pública en algunos casos nos ha estigmatizado, señalado, y en otros casos, como nos pasó en Santander de Telichao, incluso una camioneta del Ejército Nacional casi atropella a 3 compañeros de la Guardia Cimarrona del Consejo Comunitario Yarumito, porque solamente le estaban pidiendo que hicieran el proceso debido de desinfección y que ellos no lo iban a hacer y pasaron en el carro a toda velocidad por el punto de control. Afortunadamente no atropellaron a nadie. Y aunque uno de los jefes vino a pedir disculpas o de los que tienen cargo mayor, igual nosotros pusimos en conocimiento de la Procuraduría el asunto. Todavía no sabemos en qué ha avanzado eso, pero la fuerza pública nos ha atropellado y es de las dificultades que hemos tenido. En otras comunidades como Buenos Aires y Suárez, conocido por ustedes, entre comillas, por infringir o no respetar la norma, grupos armados al margen de la ley han hecho masacres, han hecho asesinatos selectivos, y eso nos preocupa porque creemos que eso violenta los controles y eso violenta la autoridad propia en los territorios y eso violenta todo lo que hemos venido ejerciendo como procesos organizativos, que en esos casos nuestras autoridades étnicas son las encargadas de poner los ejercicios de corrección pertinentes. Hemos tenido dificultades, atentados, hemos tenido un atentado y también hostigamiento con tiros a 2 puntos de control. Con todo y eso, la gente ha dicho, estamos aquí en pie de lucha, hay desgaste ya por el tiempo, porque en muchas zonas, más allá de la guardia, la gente no se ha puesto la camiseta. Muchas personas incluso creen que la Guardia Cimarrona, Chechero, Riquela Prieto, por hacer esta labor le están pagando. Y el mensaje que nosotros dejamos claro, esto es cívico, esto es comunitario y esto es voluntario. Y al ser voluntario todos deberíamos estar, porque la labor que hay en esto es a favor de todas las familias del territorio, étnicas y no étnicas, negras y no negras. Y en ese orden de día nosotros, es de las dificultades que hemos tenido, creemos que coincidimos con otras guardias en estas dificultades. Sin embargo, la gente sigue al pie de lucha, ya con desgaste, con cansancio, con preocupaciones de que no llegan las ayudas humanitarias necesarias para sostener los puntos en términos de alimentación, pero también sostener la familia de las personas que han estado dedicando su tiempo en este trabajo. En muchos de los puntos de control hemos tenido poco elementos de bioseguridad. Nos ha tocado que con recursos propios, con apoyo de algunas autoridades y de algunas familias, sostenernos en términos de bioseguridad. En algunos municipios, algunos alcaldes han apoyado más que otros, pero no en todos los municipios los alcaldes, ni la gobernación, ni el gobierno nacional se han puesto la camiseta alrededor del acompañamiento con los elementos de bioseguridad para sostenerse en los puntos. Sin embargo, seguimos en pie de lucha y con lo que podemos ir consiguiendo nos sostenemos para hacer la desinfección y para hacer la pedagogía y para nosotros mismos medianamente hacer nuestras capacitaciones y de protección también a la guardia, que es la que está haciendo el ejercicio, porque hoy en las comunidades nuestras son el primer eslabón que está colocando el pecho, la primera línea de protección alrededor de esto. Hemos contado con otras dificultades que creo que ya por tiempo no quiero profundizar y voy a ir a mencionar algunas de las cosas
gozosas y gratificantes de hacer este ejercicio. Entre esas tenemos el fortalecimiento del gobierno propio. Creemos que definitivamente el papel de la Guardia Cimarrona, como ese órgano de parte de la autoridad nuestra de justicia ancestral, pero que apoya el gobierno propio, ha permitido la visibilidad y la existencia de los consejos comunitarios porque muchos lo desconocían o se querían hacer de la vista gorda, tanto de las administraciones municipales, departamental, como también de algunas personas ajenas a la comunidad, y creemos que esto ha permitido fortalecer el gobierno propio, y creo que es una de las grandes ganancias que nos quedan de este proceso. Como lo decía al comienzo, ganar la batalla en esa medida de prevención, que esperemos que siga, por más cambios que sigan habiendo por parte del gobierno nacional, se pueda seguir haciendo labores como estas que garanticen la prevención del contagio en los territorios nuestros. Y esa prevención, pues lo que ha permitido es que en el tiempo las personas tengan mayor tranquilidad y en el tiempo incluso algunas comunidades puedan seguir haciendo sus labores al interior de las comunidades, sus labores agrícolas, sus labores pecuarias, ayudando a producir alimentos que sirven para alimentar las familias del territorio, pero también las familias externas. Y por eso en la mayoría de nuestras comunidades se han ido implementando los mercados campesinos, como lo hemos llamado, o los mercados étnicos internos al interior de la comunidad, donde se consume gran parte de lo que la misma gente está produciendo. Entonces, eso nos genera automáticamente un resultado de pervivencia y permanencia en el territorio, e incluso en algunos casos de consejos comunitarios del norte del Cauca, se ha logrado que se lleve parte de esto que se ha estado produciendo a ciudades como Cali, a ciudades como Popayán. Y quiero, sé que hay algunas preguntas, pero quiero redondear esto para poder pasar a las preguntas. Lo otro que hemos logrado es la mayor coordinación entre las comunidades y las autoridades que estamos adscritas a CON. Las autoridades de los consejos comunitarios hoy se articulan un poco más. Entonces, redondeando un poco hasta allí, quiero escuchar las preguntas para poder contestar. Así que les escucho, no sé si por medio del chat o van a tomar la palabra. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. No, nosotros hacemos la dinámica es la siguiente. La dinámica es la siguiente. Yo voy a leer, a darle la palabra a las personas. Hay dos personas que me han escrito, no quieren hablar, solamente quieren que les lea la pregunta, pero sí pidió la palabra el compañero Andrés Felipe Pozú. Entonces le damos la palabra al compañero Andrés Felipe Pozú, recordándole que el tiempo que tiene para hacer la pregunta es de 30 segundos. Esto solamente con la intención que todos puedan participar y que la gente que comience a preguntar tenga el tiempo. Entonces tiene la palabra Andrés Felipe Pozú. Sí, muy buenas noches para todos y todas. No, la pregunta mía es con base a lo que ahorita hablaba y pues ya lo aclaró. Pues sabemos de que esos puestos de control generan un riesgo para las personas que están allí por el riesgo de contagio con el COVID. Se escucha entrecortado. La pregunta es si existe algún incentivo para las personas que están ejerciendo esas actividades de control territorial, porque sabemos de que hay personas que están allí y no cuentan con una seguridad social ni con una ARL, y pues los riesgos de contagio son muy elevados. Entonces quisiera saber qué se está haciendo como para protegerlos en términos de seguridad social. Yo no les escucho bien, yo escucho entrecortado. En el chat está la pregunta de Andrés Felipe Pozú, Víctor Hugo.
Andrés, he pedido también. Y Perdón, yo les Clemencia, pediría que mejor me pregunten por el chat porque no sé por qué escucho entrecortado. listo. Entonces, procedo a leer la pregunta de Andrés Felipe. ¿A mí me escuchas bien, Víctor Hugo? Víctor Hugo. Tenemos problema con Víctor Hugo. Walter, sería lo ideal entonces sería, no sé, llamarlo. Listo, si me escuchan voy a contestar las preguntas que hay en el chat. Ok, ok. Sí, dale. Dale, Víctor Hugo. Ya estoy llamando a Víctor Hugo para decirle que nosotros lo escuchamos bien, ¿cierto? Que dé las respuestas tranquilo. Estos son los problemas de conectividad de las regiones. Víctor Hugo, aló. Conteste eso. Conteste que nosotros te escuchamos bien. Contesta las que están allí, fresco, dale. Pero Dale, que abra el micrófono, Walter. Bueno, yo voy a contestar las que están en el chat porque no sé por qué de allá para acá yo les escucho entrecortado. Entonces, les cuento. Andrés Felipe pregunta a las 7:20 cuáles son las garantías que tienen las personas que desarrollan los controles. ¿Tienen algún incentivo o alguna ayuda? Lo pregunto por los riesgos que hay. Muchos no tienen seguridad social. Andrés Felipe, creo que la máxima protección que hemos logrado tener en términos de seguridad social es pues las afiliaciones que la gente tiene a los regímenes subsidiado, pero no hay una ARL ni nada que le esté cubriendo, y la protección divina realmente, o sea, es más la protección espiritual, los mismos rituales que alcanzamos a hacer en los consejos comunitarios antes de hacer el trabajo, pero en términos de que el gobierno municipal o departamental o los gobiernos nos hayan llegado a hacer algún apoyo alrededor de eso, no, la verdad no la hay, ¿sí? Después Clemencia Fori, creo que pregunta cuáles son los procesos de sensibilización que vienen haciendo con la comunidad para prevenir que el virus llegue a territorio y qué apoyo están aportando las administraciones. Bueno, ya lo he reiterado por tercera vez, las administraciones municipales no nos están haciendo el apoyo suficiente. El máximo apoyo que han hecho en algunas ocasiones es de alimentos y entregar algunos tapabocas y algunos guantes, pero no se está haciendo eso. Y el tema de pedagogía desde las comunidades va más alrededor de cómo hacer desinfección, cómo lavarse adecuadamente las manos, cómo cuando se llega a la casa, algunos remedios caseros que se pueden hacer, algunas cosas como Pedro Silvega, por favor. además de lavar la ropa una vez lleguen, gárgaras con limón, sahumerios, hacer vaporizaciones, perdón, y poder hacer algunas cosas concretas a partir de la medicina ancestral. En términos generales eso, y también haciendo pedagogía sobre que la gente salga solo cuando es estrictamente necesario. Sin embargo, esto debería de complementarse con apoyos y subsidios reales para abastecerse y para cubrir, por ejemplo, los servicios públicos, la gente que todavía vive de arrendo, y tener la alimentación de control. Por ejemplo, estamos hablando
y motivando, sensibilizando a la comunidad de que también hagamos acciones alrededor de la seguridad alimentaria, sembrar, los que tienen un pedacito de tierra en su casa, siembren plátano, hagan eras, siembren cosas porque el coletazo de esto va a seguir siendo muy fuerte. Pero además de eso, muchos de los que están en los cascos urbanos lo estamos invitando casi sea en materas, siembren cosas básicas, ¿sí? Cosas que se puedan dar en 2, 3 meses, 4 meses, no sé, pero esa es parte de la pedagogía que estamos haciendo. Luego de eso, ¿qué otra pregunta piensan? Pospandemia, bueno, me ha olvidado decirlo. Nosotros como ACON, PCN, ASOM y Movilización de las Mujeres del Norte del Cauca, nos hemos pensado un plan de choque de prevención, atención, mitigación y superación del COVID-19 en nuestros territorios. Un plan de choque que tiene varios componentes. Por un lado, el tema de prevención, que va desde la coordinación entre las autoridades, la coordinación con los hospitales, con las ESE que están en el norte del Cauca, con la Secretaría de Salud Departamental, para poder hacer acciones de mitigación y de prevención, pero eso no ha sido tan funcional, pero está en nuestro plan y seguimos quedándonos con las coordinaciones internas de nosotros. Otro componente de ese plan tiene que ver con todo ya lo de atención como tal. Estamos haciendo las gestiones necesarias y si el gobierno departamental y los municipales no nos apoyan, estamos estableciendo un equipo, vamos a establecer un equipo médico con sus enfermeras, con sus equipos de bioseguridad, pero también con los equipos de poder hacer muestras rápidas y muestras que permitan hacer tamizajes en la comunidad alrededor de poder identificar posibles personas que estén contagiadas o que la comunidad o la Guardia Cimarrona con algunos dispositivos que tenemos de identificar las personas con fiebre alta o con síntomas. Estamos estableciendo esto en los puntos de control. Identificando esa situación, los equipos médicos pueden hacer unas atenciones básicas y generar la coordinación con las ESE y con los hospitales, si toca que hospitalizar a alguien o poder hacer su atención desde casa y sus aislamientos. Y en ese mismo orden de día estamos llegando a consensos de cómo seguir actuando alrededor de eso. Eso en términos de la atención. Bueno, la de la atención y lo de la prevención se mezcla aquí un poco con los controles de seguridad y con los controles de controles territoriales que tenemos en cabeza de la Guardia, y cosas que ya estamos haciendo y otras que estamos gestionando y consiguiendo los recursos para poderlo hacer. Y en ese mismo plan de choque hay todo un pensamiento de post-pandemia, cómo es que vamos a fortalecer y a retomar el trabajo de la economía propia en nuestros territorios, pero además de la economía propia, cómo vamos a seguir con nuestro propio sistema de salud, fortaleciendo la atención a los otros tipos de enfermedades, porque hoy todo es COVID, pero hay otros tipos de enfermedades coronarias y de presión y de diabetes y de otras enfermedades que hay en nuestros territorios que hoy se están dejando como a un lado, y creemos que eso también hay que atenderlo, pero también hay que saber cómo lo vamos a superar en términos de todas las afectaciones que quedan en nuestro territorio. Creemos que es indispensable coordinar los mercados propios con campesinos, con indígenas. Hay que volvernos de alguna manera un poquito proteccionistas y ver cómo nosotros en principio garantizamos las condiciones dignas en nuestros territorios antes de pensar en vender todo hacia afuera. Y creemos que es una de las cosas que hay que pensarse para que eso pueda reactivar nuestra economía, nuestras economías propias, pero también reactivar nuestra convivencia en territorio. Eso en términos de pospandemia. También estamos articulando con otros pueblos de otras regiones del país, pero también de otras regiones del continente de Sudamérica, como hermanos de Brasil y todo, alrededor de qué es lo que vamos a hacer
en términos de post-pandemia. Me piden que dé un ejemplo de protocolo de bioseguridad para una persona que llega al territorio, un ejemplo claro. Yo creería, no sé si ya lo mencioné, pero cuando llega una persona que no es del territorio, lo que decía, si no tiene ninguna excepción, si no hace parte de las excepciones y de la apertura de lo que cabe el gobierno nacional en los territorios, si no tiene un permiso específico, pues se hace el proceso de desinfección del vehículo que venga y se devuelve. Pero ya la persona que entra, no todos los puntos funcionan de la misma manera. Hay puntos que tienen en su mismo lugar desinfección solo con alcohol para las personas y lavado de manos y se fumiga como el cuerpo de la persona, se fumiga el vehículo a quien va a entrar, pero hay otros que tienen, además de eso, desinfección con eucalipto y como con sahumerios que se hacen, y además de eso, pues se hacen como un diálogo con la persona, de dónde viene, se hace un registro en un cuaderno, el número de placa, y si va a entrar por salida, entonces se está monitoreando que vuelva a salir, el paso por los diferentes puntos. Eso como en resumen de lo que hacemos en concreto. No todos los puntos funcionan igual, no todos los puntos están en la parte de ingreso directo. Hay algunos puntos que están intermedios que lo que hacen es fortalecer la coordinación y la desinfección incluso al interior de las comunidades, coordinándolo con los puntos que están en los extremos. Entonces, no todos los puntos tienen el mismo protocolo. Estamos incluso haciendo una dinámica de reunirnos periódicamente una vez por semana para dialogar sobre esos asuntos. Estamos viendo qué tanto estandarizamos con las nuevas políticas del gobierno, estandarizamos el asunto de la atención y de la desinfección. Me preguntan que cuál es el matrimonio entre Consejo Comunitario y Minería y cómo rompe con la armonía de los territorios. Bueno, el señor Larry, yo lo que puedo decir alrededor de esto es que nosotros ancestralmente hemos practicado en algunas comunidades la minería ancestral y tradicional, que no es lo mismo que la minería ilegal ni la minería a gran escala. Entonces, no se puede hablar de matrimonio de esa manera porque lo que sabemos es que las comunidades que ancestralmente han sido mineras, se respeta esa práctica, se ponen unos controles, se ponen unos condicionamientos y se hace. Sin embargo, para nadie es un secreto que las comunidades campesinas, indígenas y negras, hay personas alrededor de forma individual trabajando otros tipos de minería en los territorios. Y bueno, eso es parte del ejercicio de control territorial y de justicia ancestral que estamos fortaleciendo para poder hacer los controles propios bajo las normas y los reglamentos internos que hemos ido consolidando. Aquí hay otra pregunta. Teniendo en cuenta que hoy el presidente ha dado libre sobre todo el comercio, ¿cómo se pueden manejar las tensiones que se pueden presentar en los puntos de control y desinfección? Bueno, creo que de las cosas que hay que hacer es ganar legitimidad en los puntos de control. Y eso va desde que más familias se vinculen, así no se autorreconozcan como guardias cimarronas, así no sean parte del ejercicio de la guardia cimarrona, así no estén en las escuelas de formación de la guardia cimarrona, deben de acompañar y respetar esos puntos, porque desafortunadamente donde han habido dificultades y de pronto algunos puntos se han vuelto intermitentes o se levantan, las mismas comunidades después empiezan a hacer el reclamo de quién está ayudándonos a cuidar. Y en ese orden de día yo creo que cada uno de los protocolos se ajustan a el territorio concreto y a la localidad concreta donde se está desarrollando. Pero hay que motivar a las comunidades, hay que hacer jornadas de sensibilización
no sé, perifoneo, las redes sociales, todo lo que podamos tener a nuestro alcance, pero además ver la importancia, hacer ver la importancia de que esto no es gana de cansar, de que no es una apuesta solo de los consejos comunitarios, sino de las comunidades campesinas e indígenas. Creo que si mostramos que más comunidades estamos haciendo esto y los resultados que hemos obtenido, la diferencia en los sitios donde no hay puntos de control, donde han ido aumentando los casos, incluso en el Cauca y en el norte del Cauca, comparando con los sitios donde tenemos los puntos de control. Yo creo que es más un tema de pedagogía, de dialogar y de generar las condiciones de que todos y todas asumamos la importancia de tener los puntos y de respetarlos. ¿Cómo se está proyectando el fortalecimiento de la comunicación desde las autoridades étnicas, entre ellas recuperación de emisoras comunitarias? Bueno, nosotros en algunos casos hemos hecho uso de las emisoras comunitarias. Sin embargo, sabemos que hoy las redes sociales como Facebook, como WhatsApp, llegan a más público y a más personas. Aunque en el norte del Cauca, por fortuna, mucha gente escucha la radio emisora, la emisora para nuestras comunidades, la emisora Raíces Estéreo, y por allí pues se han hecho algunos anuncios, algunas cosas de sensibilización, pero no hay ningún programa establecido. Tanto así que hoy queremos aprovechar algunas convocatorias que están abriendo el Ministerio de Comunicaciones para presentarnos en esas convocatorias. Sin embargo, hay que hacer uso de todos los medios de comunicación, los que más le lleguen, sobre todo a las nuevas generaciones, que son los que también ayudan a replicar en los territorios lo que se socializa por las redes sociales. Una de las cosas que preocupa es saber que en municipios como Puerto Teja, en el momento que tenían 6 casos confirmados, solo tenían 106 pruebas. Es evidencia que los municipios realmente no se están fortaleciendo para brindar una atención de calidad al pueblo negro y en el norte del Cauca. Eso es una realidad. Nosotros hay una situación en todo el país. Estos 2 meses, 3 meses casi que se optaron por la cuarentena, por el aislamiento preventivo. Realmente el país no se ha preparado para esto. Miren, contagios, así estén los controles territoriales, así estén las acciones que estamos haciendo, van a haber. Lo que necesitamos es que no sean tantos los contagios para que no colapse nuestras comunidades. Porque nosotros, ¿cómo podemos hablar de aislamiento en una comunidad donde hay un solo baño, donde hay una sola cocina? En casas donde hay un solo baño y una sola cocina, donde viven 5, 6, 7 personas. ¿Cómo tú aíslas a una persona en esas condiciones? Y además, con la respuesta que una de las secretarias de salud nos dio en una reunión que tuvimos en esta semana, nos dice que el municipio no tiene ni una sola UCI, que porque los protocolos de la AGS y los protocolos del gobierno nacional no permiten que tengan ese, y que todos los casos que lleguen a darse en ese municipio, así como en otros municipios del norte del Cauca, los van a llevar a Popayán, donde estamos a casi 2 horas y en algunos municipios a 2 horas y media de distancia, y ni siquiera se ha adecuado en el norte del Cauca, para dar un ejemplo, el hospital de 3er nivel que se venía construyendo, en vez de agilizarlo, haberle puesto los recursos, en este momentico ya lo hubieran terminado, ya lo tendrían dotado para atender a la gente. No, lo que ahora están resolviendo es cómo seguimos apretándonos en las pocas condiciones que tiene el departamento. Entonces eso es algo insólito. En Puerto Teja también vienen construyendo el hospital de 2er nivel. Tampoco, en vez de acelerar la construcción y aprovechar esa emergencia que ha declarado el gobierno nacional, lo que quedaron fue durmiendo y contentos porque los contagios no aumentaban. Pero en esas condiciones yo creo que nosotros como pueblos étnicos, como pueblos y comunidades indígenas, como pueblos indígenas, campesinos, pueblos indígenas y comunidades campesinas, tenemos que articularnos cada vez más. Yo creo que incluso esos saberes ancestrales de salud tenemos que aprovecharlo para protegernos también.
y protegernos con dignidad, porque en el momento que las personas de nuestras comunidades rurales y de nuestro territorio vayan a los cascos urbanos como Cali o Buenaventura, van a empezar en el dilema de a quién atiendo, y cada departamento y cada ciudad va a terminar priorizando las personas que llegan desde sus mismas comunidades. Y por eso es importante que el control territorial, la jornada de desinfección, todo ese ejercicio, motivemos más familias a que hagan los relevos necesarios, pero además de eso, cómo fortalecemos los mercados locales, los mercados campesinos que tengamos en nuestras comunidades, y también cómo fortalecemos esas prácticas ancestrales de salud y esas condiciones mínimas de atender posibles situaciones que van a seguir presentando en nuestras comunidades. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Ha sido muy amable en responder todas las preguntas que llegaron al chat. Walter. Sí, no pretendemos, Víctor Hugo, te cuento en la tertulia, la cuarentena humana, no pretendemos finalmente hacer un resumen, pero sí intentamos resaltar unos elementos fundamentales. Y el primero que yo quiero resaltar es que vea que cuando hablamos de salud con Óscar Ospina, cuando hablamos de educación con Keipo Timaná, y hoy que hablamos contigo sobre el tema de control territorial y las guardias cimarrona, hay una constante, y es que, como diría Keipo Timaná esa noche que estuvo con nosotros, la educación no está solo en el cerebro, sino está en el entorno. Y usted, para hacer un ejercicio de contar cómo funciona la Guardia Cimarrona, qué está haciendo en el control territorial, inició por contarnos sobre el plan de vida, el buen vivir de las comunidades del norte del Cauca, ubicarnos también en términos de la población y el número de consejos comunitarios. Interesantísimo, ya en ese recorrido, cuando nos dice es en Quibdó que nace la Guardia Cimarrona en el primer congreso, y es un proceso de resistencia y protección territorial. Y terminó diciendo, resaltando algunas de las dificultades que dijiste que se ha presentado en este ejercicio de control. Uno que tiene que ver con el, perdón un segundo, me está llamando Víctor, me imagino que no escuchas bien, Víctor. Bueno, vale. Ahí te lo dejo abierto. Entonces, decía rápidamente, es que me pide Víctor Hugo que no escuchaba nada, rápidamente, decía que haces un ejercicio de contexto muy interesante de lo que es ACON, de lo que ha sido el proceso de los 43 consejos comunitarios. Nos cuentas que hay 1000 guardias, ¿cierto? Cimarrones y cimarronas, y sobre todo que la gran mayoría son mujeres. Nos planteas que hay un problema central con el tema de tierras y de titulación colectiva, porque el Estado ha avanzado en algunos casos en términos de vincular a los consejos comunitarios como sujetos de reparación colectiva, pero ya en el tema de entregar la titulación colectiva ahí se ha trancado. Nos planteas que hay unas dificultades del control territorial que tiene que ver uno con un tema de pertenencia de la gente y que genera disgusto, pero también que hay atropellos, estigmatización, señalamiento, tanto de fuerza pública como de otros actores en el territorio, que hay un tema, pero que fundamentalmente lo más gratificante, digamos, lo que ha valido la pena ha sido el fortalecimiento del gobierno propio. Ese ejercicio de control territorial ha permitido un ejercicio de gobierno propio, se visibiliza la participación de la mujer en un muy alto porcentaje, se fortalece el tema de la seguridad alimentaria, y ahí hay un tema fundamental. Tienen ustedes un plan de choque post pandemia que tiene que ver con la prevención en términos de la coordinación con la institucionalidad para poder mitigar los efectos de las dificultades de hambre y otras cosas que se prevén bien con la pospandemia, un tema de atención, de un esfuerzo propio con un equipo médico, y un tema de pensamiento pospandemia
donde hablan de economía propia, sistema de salud propia, coordinar mercados propios, que además de la desinfección se generan otro tipo de relacionamientos en los puestos de control con la utilización del eucalipto, saumerios, conversación, registro, monitoreo, que hacen una reunión por semana para compartir el tema de los protocolos, y nos llama la atención también que el poco nivel de apoyo institucional no es solo de los municipios, sino del departamento también. Ahí dejaría como un pequeño resumen. Te agradecería, Víctor Hugo, te damos el espacio para que te despidas de todas y todos, y agradecerte inmensamente, contarles que, Víctor Hugo, también decirte que va a venir un compañero de la Guardia Indígena, va a venir un compañero de la Guardia Campesina para que nos cuente esto, porque hemos avanzado en el interés de que este ejercicio de participación comunitaria